Hola, ¿qué tal? Soy la profe Lucía y en este vídeo, que es el tercero que grabo sobre tablas estadísticas con datos agrupados en intervalos, vamos a ver cómo a partir de la tabla se pueden obtener distintos parámetros estadísticos. Recordamos que teníamos este ejemplo, que son, nos dan el peso en kilogramos de 20 estudiantes, que son estos. En el primer vídeo que os he subido hemos agrupado los datos en intervalos. En el segundo vídeo hemos calculado todas las columnas que nos pueden hacer falta en una tabla estadística con datos agrupados en intervalos. Y en este tercer vídeo vamos a ver cómo se calculan algunos parámetros estadísticos, como pueden ser parámetros estadísticos de centralización, como son la moda, la mediana y la media, y otros que tenemos de dispersión, que son, por ejemplo, el rango recorrido, que ya lo vimos en el primer vídeo, la varianza, la desviación típica y también, por ejemplo, el coeficiente de variación. Bien, empecemos por calcular la moda. La moda no es más que, lo pongo por aquí que se va a explicar mejor, es el valor de la variable que presenta mayor frecuencia absoluta. Y recuerdo que si nos vamos a nuestra tabla, la frecuencia absoluta era la f sub i. Si me voy a todos ellos y miro el que más frecuencia absoluta tiene es este, por tanto la moda, el representante de la moda sería el 50, es decir, los que pesan 50 kilos es lo que más se repite en este problema de estudiantes de primaria, porque normalmente en secundaria pues pesamos un poquito más, ¿vale? Bien, y también se suele decir que el intervalo modal pues es el que va incluido desde el 47,5 cerrado hasta el 52,5 abierto. Vale, el intervalo modal o la moda como representante. ¿Qué es la mediana? La mediana es un valor tal que el número de observaciones menores que él es igual al número de observaciones mayores que él. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, la mediana en una carretera, si esto va para allá y este sentido va para acá, pues la mediana es justamente lo que divide en dos partes iguales. Bien, pues en este problema la mediana será el valor que cumple que la mitad de los datos de las personas que hemos hecho aquí pesan más de esa cantidad y la mitad pesa menos de esa cantidad. Bien, ¿cómo se calcula la mediana? La mediana a partir de una tabla estadística se puede hacer de muchas formas. Bien, lo primero sería, el número total de datos que tenemos es 20. La mitad de 20, es decir, n partido 2 sería 20 entre 2, que es 10. Si me voy a la frecuencia absoluta acumulada y miro cuál es el primero que supera el 10, es el 13, y el 13 representa al 50. Por tanto, eso sería una forma de ver que el 50 va a ser la mediana, es decir, la mitad de esta clase pesa menos de 50 y la otra mitad pesa más de 50. Bien, y el intervalo mediano pues sería también este, coincide en este caso la mediana con la moda. Y otra forma muy fácil de entenderlo es que como la mediana es lo que divide en dos partes iguales a los datos, representa el primer valor que supera el 50%, porque sería dividir en dos el 50% por abajo y el 50% por arriba. Por tanto, otra forma de averiguarlo es irme a la columna del porcentaje acumulado y ver cuál es el primero que supera el 50%. El primero que supera el 50%, más del 50%, es el 65. Y el 65 nos vamos a la marca de clase y de nuevo vemos que es el 50. Por tanto, la mediana sería, en este caso, 50, lo tenemos aquí, y el intervalo mediano pues sería este que hemos visto que coincidía con el intervalo modal. Bien, ¿cómo se calcula ahora la media? La media, nos vamos a ir para arriba, se calcula, perdón si os mareáis con el vídeo, la media se calcula con esta fórmula. La media se representa con una X arriba y se calcula con esta fórmula, que es la suma de los X sub i por F sub i entre el número total de datos. Para eso vimos en el vídeo anterior que necesitábamos esta columna porque así se hace mucho más fácil. Esa columna se calcula multiplicando la marca de clase, el 40, por la frecuencia absoluta y me sale 80 y así con todos. Bien, una vez que tengo esta columna, los sumo. Recuerdo que este símbolo es sumatorio, es decir, sumo todos estos valores y me sale 1005. Pues la media se calcula calculando esa suma que salía 1005, dividiéndolo entre el total de datos, que era 20, y sale aproximadamente 50,25. Si os fijáis, sale que la moda era 50, la mediana es 50 y la media es casi 50 también, por lo que los datos están muy próximos. Bien,
Vamos a ir también por aquí un momentillo para recordar lo siguiente. La media, no he puesto nada más de la media, vale. Bien, la media yo creo que queda claro. Normalmente también cuando hablamos de exámenes, pues la media ¿cómo se calcula? Pues sumando todas las notas y dividiéndolo entre el total. La varianza lo que me indica es cómo de dispersos están los datos con respecto a la media. Es decir, si yo tengo esa diferencia entre la media, pues voy a ver si los datos están cerquita de la media o no, ¿vale? O están muy dispersos. La fórmula de la varianza una es esta y otra se calcula como la suma de los x sub i menos la media, todo ello al cuadrado partido n, y por la f sub i, que es la frecuencia absoluta. De aquí, aplicando el binomio de Newton o la identidad notable, pues se obtiene esta otra fórmula, que es el sumatorio de los datos o la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta, todo ello lo divido entre el total y luego le resto la media al cuadrado. Entonces, despacito. Para eso hemos usado esta columna, que es la marca de clase al cuadrado, 40 al cuadrado, por la frecuencia absoluta, que es 2. Si hago 40 al cuadrado, que es 40 por 40, y luego lo multiplico por 2, me sale esto. Van a salir números muy grandes, no nos asustemos. Luego, aquí he puesto el sumatorio, es decir, he sumado todo esto, lo he sumado y me sale 51.225. Pues bien, la varianza que se representa con esta letra al cuadrado, que esta letra se llama sigma, se calcula esa suma dividido entre el total de datos, que es 20, y luego le tengo que restar la media, que había que calcularla previamente, que era 50,25 aproximado, al cuadrado. Entonces, ¿cómo se hace esto con la calculadora? Primero pongo esta cantidad, le doy a dividido, pongo el 20, le doy al igual y sin tocar nada pongo menos 50,25 y le doy elevado al cuadrado o la tecla que pone x al cuadrado. Y luego me va a salir aproximadamente 36,19. ¿Qué ocurre? Que la varianza, las unidades están al cuadrado. Por tanto, no me indica muy bien pues cómo están mis datos. Y para eso se calcula otra cosa que se llama la desviación típica. La desviación típica no es más que, está aquí, sigma. Sigma, ¿qué es? Se usa para medir la dispersión de los datos alrededor de la media, es decir, para ver si están cerquita los datos de la media o están muy dispersos, muy alejados. Imaginaos que aquí está la media, que eran 50 kilos, ¿no? Pues podemos tener que los datos estén muy por aquí y muy por aquí, o no, o que esté aquí el 50 y nuestros datos estén por aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos va a indicar la desviación típica. Tanto la varianza como la desviación típica son siempre positivas o cero, y cuanto menor sea la varianza y la desviación típica, mayor es la representatividad de los valores, es decir, que más cerquita de la media están estos valores. Bien, ¿cómo se calcula la desviación típica, que se escribe con la letra sigma? Pues simplemente se hace la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza ya hemos visto que nos había salido 36,19, pues si hago aproximadamente la raíz de 36,19 sale 6. Esa es mi desviación típica. Si os fijáis, pues sale 6, que no es un número muy grande, pero tampoco está muy cerca del 0. Bien, ¿qué quiere decir? Que nuestros datos, pues bueno, están cerca de la media, pero tampoco mucho. Y por último, el coeficiente de variación, que se representa con la CV. Permite comparar la variabilidad de dos colecciones de datos con distintas unidades. Es decir, que si yo he hecho un estudio, por ejemplo el que hicimos en el Mercadona, y he medido los euros que se gasta una familia y he medido también, pues yo que sé, otra cosa, el número de litros de aceite que gastan, las unidades son distintas, ¿vale? Pero con este coeficiente de variación puedo comparar ambas. Si yo tengo el coeficiente de variación de los euros que se gastan y tengo el coeficiente de variación de los litros que se gastan, los puedo comparar y puedo saber cuál de los dos, qué tabla estadística o qué estudio estadístico está más cerca de la media en cada uno de los casos. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Pues se calcula dividiendo la desviación típica, que la hemos calculado aquí, entre la media, y en este caso se tienen las mismas unidades. Entonces, en nuestro ejemplo, la desviación típica era 6 y la media era 50,25. Si lo divido, sale 0,12 aproximadamente, que es un número muy pequeñito. Por tanto, me está diciendo que mis datos están muy cerca de la media. Vale,
Pues hasta aquí hemos visto una pequeña idea de los parámetros estadísticos que se pueden calcular a partir de una tabla con datos agrupados en intervalos. Espero que os haya ayudado. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo.